Tomaste la mejor decisión de esta semana, que es precisamente iniciar tu semana en la presencia de Dios. Pero aunque la presencia de Dios puede estar con nosotros donde quiera que estemos, decidiste hacerlo junto con tus hermanos. Amén. Y Dios está aquí y hoy celebramos que la muerte fue vencida, que la muerte no pudo contener el poder de nuestro Dios. Y hoy podemos estar confiados y alegres de eso. Y hace unas semanas estuvimos viendo una serie que se llama Preguntas que Jesús hizo. Y el día de hoy decíamos que era nuestro camino al domingo de resurrección, este domingo. Y hoy vamos a ver algo increíble que sucedió en esa temporada de la historia. Y el título del mensaje del día de hoy, si a ti te gusta tomar notas, te lo voy a decir. Dice: el lugar donde Jesús nos encuentra. Entonces, si tú estás tomando notas, por favor escríbelo. Si no, escríbelo de todos modos. Eres mejor cristiano si tomas notas, no te creas. Es broma. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que el día de hoy nos hable algo hoy, ¿no? Ahorita, como hablaba mi esposa, que el Padre, que el Espíritu Santo pueda revelarnos algo y que a través de eso tú y yo podamos ser transformados el día de hoy. Amén. Saben, yo fui a la preparatoria en el 1900. Sí, en el mismo 1900. Yo sé que para algunos suena así como en la prehistoria, pero por ahí de 1990 y algo, yo estaba en la prepa y me acuerdo de algo que sucedió en ese momento. Tal vez yo estaba por ahí del segundo año de preparatoria y tenía un amigo en la iglesia que de hecho se llamaba como yo, pero a él le decían Toño, no le decían Tony, ¿no? Y él era el baterista de una iglesia, de una banda que teníamos, una banda cristiana de rock alternativo. Y andábamos por varios lados, de un lugar para otro en esos años. Creo que en esa ocasión estábamos en su casa, íbamos a salir hacia el mall. ¿Cuántos saben que en los 90s los jóvenes iban al mall? No hacíamos nada, no comprábamos, no teníamos dinero, pero íbamos al mall y caminábamos. En eso nos divertíamos, ¿no? El chiste es que veníamos saliendo de su casa. Él vivía aquí en Colinas de San Jerónimo. Cada uno iba en su carro porque yo vivía hacia el sur, entonces yo me trasladé a su casa en mi carro y él iba en su camioneta, porque después de ahí cada quien iba a tomar su rumbo. Me acuerdo que él tenía una Ranger Pickup legalizada, estaba muy bonita esa Ranger. Y yo tenía un carro que mi papá me había regalado hace pocos meses. Me acuerdo, un Renault negro. ¿Cuántos saben que Renault regresó a México por ahí de los 90 y tantos también, casi inicio de los 2000? El chiste es que íbamos a agarrar Puerta del Sol, y no sé si alguna vez has visto, te ha pasado, que el que viene adelante de ti va a incorporarse a la avenida, y yo venía viendo nada más a ver si venía otro carro, pero él no se incorporó y de repente ¡pum!, le pegué por atrás. Obviamente parece risa porque éramos dos amigos que andábamos muy juntos siempre, y yo le choqué a mi amigo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento solamente podía pensar: híjole, ¿qué me va a decir mi papá? Unos pocos meses que gracias a Dios me pudo dar este carro, y yo lo choco. Y luego lo choco con un amigo, no lo choco con un desconocido, ¿no? El caso es que le hablamos al seguro y yo nada más pensaba eso. Claro, mi papá pensó que veníamos tonteando o jugando o haciendo algo por lo cual chocamos. No era el caso, veníamos en un día normal, pero fue un día realmente vergonzoso para mí. Cuentas esa historia a otros amigos de la iglesia y obviamente se van a reír. ¿Cómo que chocaron juntos, no? Ustedes. Y pensaba en esta historia al entrar en el tiempo de Pascua, de resurrección, porque creo que muchos de nosotros, en los momentos no tan buenos de nuestras vidas, en los momentos que no son highlights, no son esos momentos donde tal vez quieres tomarle una foto para subir las redes sociales, ¿no? Esos momentos donde, ¿cuántos saben que a veces tomamos hasta 5 fotos en familia? Porque en las primeras 4 alguien anda gritando, o pórtate bien, o párate bien, o lo que sea, y solamente subimos la que estamos todos sonriendo y bien peinaditos. Pero esos momentos donde todos pasamos y que no son tan buenos, pensamos que tal vez Jesús se aparecería en nuestras vidas y se aparecería solamente para señalarnos que hemos hecho algo malo, que nos hemos equivocado.
Tal vez a veces pensamos que se aparecería condenándonos con su voz, ¿no? O con una mirada de decepción. Y entonces muchas veces nosotros mantenemos distancia de Jesús porque sentimos que no somos dignos de estar cerca de Él. A muchos nos gusta la religión, nos gusta ir a la iglesia, venimos en días importantes como el día de hoy, pero en ocasiones en nuestras vidas tenemos que ser honestos que no nos entregamos del todo, no nos acercamos demasiado a Jesús, porque si lo hacemos tal vez va a parecer que no somos o que somos hipócritas, ¿no? Parece que nuestra vida no está en el mejor momento y nos sentimos hipócritas al acercarnos a Jesús y no queremos encontrarnos con Él. Pero hoy quiero mostrarte algo que vamos a ver en los pasajes que vamos a ver el día de hoy, en el Evangelio de Juan, algunos de ellos, cómo realmente Jesús se encuentra con nosotros en esos momentos de la vida. Tal vez esos momentos que no son los mejores, donde no estamos haciendo lo mejor, no estamos viviendo nuestra mejor temporada, y es precisamente en esos momentos donde Jesús se encuentra con nosotros. Sabes, en el Evangelio de Juan, si eres nuevo en el Nuevo Testamento o en la Biblia, es uno de los 4 evangelios y está escrito por un testigo directo, un discípulo de Jesús, y recuenta cosas que sucedieron durante la resurrección. Ahora, Jesús resucitó. ¿Cuántos saben que eso es una buena noticia? Él resucitó de entre los muertos, y eso es una buena noticia porque Él dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, porque Él vive, ahora tú y yo podemos tener la seguridad de que también tenemos una vida espiritual en Él, pero que también tendremos una vida eterna en Él, y eso lo cambia todo. Pero Jesús, después de resucitar, dice por ahí un pasaje que apareció a más de 500 personas, y podríamos entrar en muchos detalles sobre eso, pero hoy quiero que nos enfoquemos en algo específico. Quiero mostrarte cómo Jesús se encontró con 3 personas después de que Él resucitó. Y a mí me gusta decirlo de esta manera: Jesús estaba como de gira post-resurrección. ¿Sabes? Esa gira de los artistas donde puedes comprar su playera y en la espalda tiene todas las fechas donde se van a presentar. Bueno, Jesús, después de resucitar, Él tenía una agenda. ¿Cuántos saben que Dios no hace nada de manera espontánea o de manera... Él es intencional en todo. Él tenía específicamente lugares y personas con las que se habría de encontrar después de resucitado. Y en lo personal eso me da paz, ¿sabes? Porque sabemos que el día de hoy Jesús está a la diestra del Padre. Antes de ascender al Padre, Él hizo ciertas cosas, encontrarse con ciertas personas con un propósito específico. Entonces Jesús estaba en esta gira, y hay 3 personas en particular que vamos a ver el día de hoy. 3 lugares donde Jesús nos puede encontrar. Así que antes de iniciar quisiera volver a orar, y si me ayudas vamos a orar juntos. Señor, gracias Padre por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que Él nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, ayúdanos el día de hoy mientras entramos en tu palabra, tú puedas hablarnos algo en lo más profundo de nuestro corazón. Revélanos quién eres tú y lo que quieres hacer en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer lugar donde Jesús nos encuentra en las preguntas que nos guardamos. Fíjate, quiero que me acompañes por favor a Juan capítulo 20. Voy a leerte del 24 al 29. Y dice así: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después,
Sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás ahora sí con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, o sea, se dirigió específicamente a él y le dijo: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor, Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Pero dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces en la escena vemos a este hombre. Hubo un momento donde estaban los discípulos y Jesús se acercó y se les presentó a ellos, pero Tomás no estaba con ellos en esa primera escena que acabamos de leer. Entonces ellos le dicen a Tomás: Tomás, vimos al Señor, está vivo, resucitó. Pero Tomás, ¿qué fue lo que hizo? Tomás no creyó. Y sabes, eso aún es alentador para mí, porque incluso personas que caminaron con Jesús de cerca, que escucharon sus enseñanzas, aún estaban ahí como tristes, agüitados por lo que acababa de suceder. Personas todavía tenían dudas a pesar de que habían caminado con Cristo durante 3 años. Pero luego Tomás, en la siguiente escena, estaba ahora sí con ellos y Jesús se aparece en el cuarto. Y ya de por sí solo eso debería de ser una señal suficiente, porque dice la escritura que no entró por una puerta, que las puertas estaban cerradas. Entonces Jesús de repente apareció ahí con ellos. Y cuando entra en el cuarto, Tomás pudo haber dicho como: ahora sí lo creo. Y me encanta la autenticidad de las escrituras, porque nos muestra que hubieron personas cercanas a Jesús que aún tenían preguntas. ¿Puedo decirte algo el día de hoy? A Jesús no le incomodan tus preguntas. Hay algunos aquí este fin de semana que tal vez se acercan a la fe diciendo: quiero creer, pero tengo preguntas. Sabes, hoy tengo dudas. No estoy por 100% seguro de algunas cosas. Y creo que a veces, en un ambiente religioso, empezamos a pensar que si tengo preguntas es como falta de fe. Y tenemos que aparentar a veces una fe que a veces en el fondo tenemos ciertas preguntas. Y nos ponemos como un vestido, como una máscara, donde tenemos que aparentar una fe que no siempre es real. Llegar y: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Pero a veces hay dudas y hay preguntas en nuestro corazón. Y sabes, Tomás era el más analítico del grupo. Era el que decía: no lo sé, Rick. Si has visto el meme, tal vez lo fundó ahí Tomás, porque era el que no estaba seguro de lo que estaba, no quería creer. Necesito pruebas, necesito ver, necesito entender, es lo que está diciendo Tomás. Y si tuviera que adivinar, creo que hay algunos que tienen preguntas silenciosas el día de hoy. Esas preguntas que no estás seguro poder decir muchas veces en la iglesia o rodeado de personas que aman al Señor. Preguntas como: ¿será que Dios realmente me ve? ¿Será que Dios está conmigo en cualquier momento? ¿Será que Dios se preocupa por los detalles de mi vida? No sé tú, pero he escuchado tantas veces a personas decir: estoy seguro que Dios no ve los detalles, está tan ocupado viendo toda la big picture, como dicen, todo lo que está sucediendo en el mundo, como para preocuparse por mis situaciones. ¿Sabes? Esas situaciones y circunstancias que atraviesas, que te hacen preguntarte: ¿será que todo esto es real? ¿Será que Dios está involucrado? ¿Será que Dios realmente me ve? Mira, algunos no hacen las preguntas, simplemente viven con ellas mucho tiempo. Y eso se traslada en nuestras vidas como vivir en automático, como vivir sin creer, sin entregarse por completo. Es decir, sí entiendo lo que hizo Jesús, pero
no quiero ir tan profundo, o no quiero comprometerme completamente, no quiero ser etiquetado como una persona radical. Y simplemente vivimos preguntándonos, ¿Dios realmente se interesa en mi vida? ¿Dios realmente se interesa en cómo estoy tal vez criando a mis hijos? Estoy intentando y tratando mantener mi trabajo, construir mi negocio, algunos graduarse de la universidad o de la escuela, otros salir de la universidad. Y además me pregunto si la inteligencia artificial va a quitarme el trabajo en unos años. Estoy tratando de resolver todo esto y no sé si Dios está en medio de todo esto que estoy viviendo día a día. Quizás no entendemos muchas veces si Dios está con nosotros, solamente tenemos preguntas. Y quiero decirte esto, en medio de tus preguntas o incluso en medio de tus dudas, Jesús no te rechaza. No se aleja de ti. De hecho, tú estás en su agenda. Tú estás en su tour post-resurrección. Es como si te dijera, tengo que ir con Tomás. Tengo que ir a parecerme a Tomás. Tengo que ir a asegurarme de encontrarlo. Y me pregunto si nuestras preguntas tal vez tengan una raíz mucho más profunda. Si hay algo debajo de esas preguntas que a veces tenemos, porque el texto no lo dice, pero si me permites tener un poco de imaginación santa, por decirle así, me pregunto si las dudas o las preguntas que Tomás tenía no estaban enraizadas, sino en su decepción. Porque tienes que entender esto: 3 años siguiendo a Jesús, ellos lo dejaron todo. Dejaron sus trabajos, dejaron su familia, algunos tenían negocios, dejaron muchos de ellos su reputación, porque fueron rechazados caminando con Jesús y después de que Él ascendió. Y ellos se entregaron por completo y mientras estaban en el ministerio con Jesús, el movimiento iba creciendo, ¿no? Yo me imagino que algunos de ellos estaban pensando, esto es, ya la hice. Nos vamos a ir a todo el mundo, ¿no? Aunque en esa época no conocían el continente americano, pero esto se va a ir global, ¿no? O sea, este es el movimiento, ¿no? Ellos estaban animados, tal vez algunos de ellos pensaban que iban a tener cierta posición, ¿no? El vicepresidente del ministerio de Jesús a nivel internacional. Pero de repente Jesús muere. ¿Y ahora? Ellos se están preguntando, ¿a qué regresan si ya habían dejado familia, negocios, muchos de ellos reputación? Y me pregunto si no hubo decepción en este hombre. Y la pregunta por la que lo hago es, quiero preguntarte algo. ¿No ha habido momentos en tu vida, tal vez en el que te sentiste decepcionado con Dios? Tal vez decepcionado con la iglesia, y eso creó preguntas en ti. Y sabes, si no tenemos cuidado, las preguntas no contestadas se convierten muchas veces en duda, y la duda puede convertirse en cinismo y eventualmente en deconstrucción de nuestra fe. Y para algunos, eventualmente alejarse de Dios. ¿Será que algunos hoy simplemente están decepcionados? Quiero decirte esto, así como Jesús se encontró en ese lugar con Tomás, Él quiere encontrarse contigo en ese lugar. Él puede transformar la duda en fe, puede transformar la duda en convicción, porque eso es lo que Jesús hace. Sabes, Él no rechazó a Tomás y le dijo, ¿necesitas ver? No, le dijo, mira, toca, aquí estoy para responder cualquier duda que tú tengas. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor. Ese es el Dios que se acerca a nosotros, no cuando todo está bien, cuando tenemos todo resuelto, cuando somos los plus ultra, sino Él se encuentra con nosotros aun cuando no lo tenemos nada resuelto y en nuestras dudas. Amén. Número 2, Jesús se encuentra con nosotros en nuestros fracasos.
El segundo lugar donde Él nos encuentra es en nuestro fracaso. Entonces, después de Tomás, la Biblia dice que en esta gira post-resurrección va con Pedro. Así que vamos a ver este punto. Pedro había regresado a pescar, el fracaso fue evidente y si conoces la escritura, conoces tal vez el contexto de esta historia, pero Pedro, por cierto, mi apóstol favorito, porque Pedro llevaba una espada ceñida en su cintura, ¿no? Es el Pedro que reaccionó en Getsemaní cuando vinieron a arrestar a Jesús. Pedro es este discípulo que dispara y luego apunta, ¿no? Aunque sabes que esos no son el orden de las cosas, pero él es el que dispara y luego apunta. Y Jesús le dice a Pedro, y Pedro le dice, nunca te voy a negar. No sé si recuerdas esta historia. Pedro era de esos, ¿no? Que siempre le entraba a todo. Y Jesús le dice, ¿me vas a negar? Y Pedro le dice, jamás, Señor, yo no te voy a negar. Y luego llega una muchachita, una adolescente, la Biblia, una joven, y le dice, Pedro, tú estabas con Jesús, ¿no? Y él responde, no, nunca lo conocí. Luego viene otra persona y luego otra más, y quiero que me acompañes a Lucas 22, en el versículo 59 en adelante voy a estarte leyendo. Dice, pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Es decir, que vivía cerca del mar de Galilea, donde estaba la mayoría de los seguidores de Jesús. Versículo 60 dice, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante estaba él todavía hablando y cantó un gallo. Y escucha esto, este es un versículo fuerte. 61 dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Te imaginas ese momento? Jesús estaba en juicio. Pedro está a lo lejos observando todo lo que sucedía. Lo niega 3 veces y Jesús probablemente atado voltea y tiene contacto visual con Pedro. ¿Te imaginas lo que Pedro sintió? Después de que Jesús le había dicho que eso iba a suceder. ¿Te imaginas la emoción que tuvo? Fíjate lo que sigue diciendo ahí. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes de que cante el gallo hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lo que estamos viendo aquí es el fracaso público de Pedro. Negó a Jesús y luego Pedro huyó. ¿Sabes? Pedro quedó atrapado en esta brecha entre quién quería ser y quién terminó siendo. Y eso es lo que pasa cuando fallamos tú y yo. Es la persona que quiero ser y la persona que realmente soy. Y todos hemos estado ahí. Incluso si estás aquí, a lo mejor algunos de los que están aquí, mi mamá me obligó a venir. Yo no quería venir, pero estoy aquí. Pero déjame decirte algo. Todos hemos experimentado fracaso en nuestras vidas. Y es esa brecha entre el papá que quiero ser y el papá que a veces soy. Es esa brecha entre el amigo que quiero ser y el amigo que termino siendo. Es esa brecha entre la persona que tengo en mi mente y la persona que realmente aparece. Es ese Pedro diciendo, yo nunca te negaré, y luego negándolo 3 veces. Eso es lo que se siente el fracaso. Y sabes, en la realidad todos hemos estado allí. Y esto es lo que pasa. El fracaso en nuestras vidas muchas veces va a producir vergüenza. Especialmente cuando sentimos que le fallamos a Dios. O cuando sentimos que no cumplimos con lo que creemos que Dios espera de nosotros. O con lo que creemos que tenemos que hacer para acercarnos a Él. Entonces muchas veces aparece la vergüenza. Y la vergüenza no dice, hiciste algo malo. ¿Sabes lo que hace la vergüenza? Eres algo malo. Hay una diferencia.
Algunos están viviendo esa narrativa en su mente por cosas que tal vez hicieron en el pasado. Tal vez has intentado acercarte a la iglesia, has intentado rendir tu vida a Jesús. Tal vez te has esforzado y vives tratando de corregir comportamientos en tu vida. Y lo quieres hacer en tus propias fuerzas, pero déjame decirte, sientes que nunca alcanzas. ¿Estás conmigo? Que nunca logras dar el ancho. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a decir fallaste. El enemigo te va a decir eso es lo que eres tú. Nunca serás suficientemente bueno para acercarte a Dios. Y ese es el lugar donde Pedro estaba. Porque la Biblia dice que Pedro regresó a pescar. La historia nos dice que regresó al mismo lugar de donde Jesús lo había rescatado. Y si tal vez no conoces el pasaje, quiero darte algún contexto. 3 años antes de esto, de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Cristo, Jesús se acercó a la orilla del mar de Galilea y llamó a Pedro. Y dice la Biblia que no habían pescado nada en toda la noche y les dijo cuando regresaron, tiren la red del otro lado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús era carpintero y ellos eran pescadores profesionales. Entonces tú puedes imaginarte tal vez lo que pensaron algunos de ellos, ¿no? Tú quédate con tu martillo, yo esto lo llevo haciendo años. Pero la Biblia dice que hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Y sacaron una gran cantidad de peces y luego Jesús les dijo, si me siguen los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Así que puedo imaginar a Pedro en medio de este fracaso pensando, ¿por qué Dios querría algo conmigo otra vez? Mejor regreso a lo que conozco. Después de haberlo negado 3 veces, regresó a lo que conocía. ¿Sabes qué? Porque el fracaso siempre te quiere de regreso en lo familiar, en lugar de empujarte hacia el futuro que Dios tiene para ti. El fracaso muchas veces nos va a llevar a lo cómodo, a lo fácil, en lugar de decir no. Voy a creer en Dios, ese Dios de gracia que tiene algo mejor para mí. ¿Sabes? Y Pedro regresó a pescar y Jesús va hacia él también en esta gira post-resurrección. No teníamos tiempo para ver todo, pero el texto dice que está pescando y Jesús regresa de nuevo a la orilla y les pregunta, ¿han pescado algo? Es la misma historia, pero es una segunda escena, ya Jesús resucitado. Y entonces se dan cuenta de que era Jesús el que estaba a la orilla de la playa. Y Pedro se lanza del barco y corre hacia él. Dato interesante, en el mar de Galilea, los barcos no se alejan más de 100 metros de la orilla por un efecto causado de viento por el monte Arbel. Entonces había una distancia para reconocerlo que era Jesús, ¿no? Entonces estaban relativamente cerca. Y cuando se acerca y llega a la orilla, Jesús le dice esto, le dice, Pedro, ¿me amas? Y él responde, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Y esta pregunta se la hace no una, sino 3 veces. Y hay un detalle hermoso en los distintos tipos de amor en el original. Y quiero enfocarme en algo más. ¿Por qué Jesús usa a ovejas con un pescador? Un pastor sabe de ovejas, ¿cierto? Pedro no sabe de ovejas. Pedro sabe ¿de qué? De peces. Fíjate, un teólogo lo explicó de esta manera. Los pescadores cuando atrapan peces tiraban los que no servían y se quedaban con los buenos. Pero los pastores no. El pastor, si una oveja se pierde, deja los 99 y va por la una. Y quiero decirte algo el día de hoy. Si tú sientes que eres el pez que tal vez Jesús debió de haber tirado, sabes, Jesús no vino a pescar. Él vino como el buen pastor. Y Él deja las 99 y va por ti. Tú estás en la gira post-resurrección de nuestro Señor. Él va a encontrarte. Y cuando Él lo hace, Él no lo hace con condenación. Él no lo hace con señalamientos. Él lo hace con gracia
y con misericordia. Jesús no le dijo a Pedro: ¿qué te pasó? Un adolescente te dijo que si estabas conmigo y le dijiste que no. Una niñita te asustó. Eso no le dijo Jesús. Con gracia y con misericordia se acercó a él y lo reafirmó 3 veces, de la misma manera que Pedro le había negado 3 veces. A Tomás le dijo: ¿quieres ver? Aquí están mis manos. A Pedro le dice: regresaste a pescar, yo voy por ti. Sabes, Jesús fue crucificado en Jerusalén, pero caminó hasta Galilea. Es un camino de cerca de una semana. ¿Qué tan lejos está dispuesto a ir Jesús para alcanzarte? Todo lo que tenga la distancia que sea necesario, Él va a ir por ti. Número 3. Jesús nos encuentra en lo que traemos cargando. Y si me ayuda el piano, por favor, ya estoy terminando. En tercer lugar, Jesús te encuentra en lo que traes cargando. Fíjate, capítulo 20 de Juan, versículo 11 al 16, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, o sea, pensaba que era el jardinero Jesús, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo me lo llevaré. Y luego en el versículo 16 Jesús le dice esto: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Sabes, esta es María Magdalena, la que la Biblia nos muestra que fue liberada de 7 demonios, de muchos demonios más bien. Y ahora se encuentra en esta escena llorando. María está deshecha. Podemos ver cómo está cargando el peso del dolor, el peso de la desesperanza. ¿Puedes imaginar el amor que tenía por Jesús esta mujer? Tal vez el apego o la gratitud que tenía por su Señor. Él la había liberado de muchas cosas y ahora está frente a la tumba, pensando que alguien se había robado el cuerpo. Y vemos a una María abrumada, vemos a una María consumida por su dolor, de pie y frente a la muerte. Y creo que muchos podemos identificarnos con María, que muchos hemos estado en ese lugar, en la tumba del dolor, en la tumba tal vez de una relación rota, en la tumba de un divorcio en proceso, de una amistad que tal vez terminó, de una temporada, de un trabajo que tú querías tanto y de un momento a otro lo perdiste. Tal vez en la tumba de la traición o aún en la tumba de un ser querido que el día de hoy ya no está. Algunos han estado en la tumba de la ansiedad, en la tumba del peso emocional. Todos hemos cargado peso. María en este momento estaba cargando un peso insoportable. Y aunque no todos lloramos igual, todos cargamos algo. Puede ser presión, puede ser un peso emocional, puede ser el peso de las responsabilidades de lo que tenemos que hacer para con nosotros y nuestra familia. Muchas veces a eso también es el peso de cosas que hicimos en el pasado y no podemos cambiar. Todos cargamos peso, ¿sí o no? Y Jesús encuentra a María en ese lugar. Y Jesús también quiere encontrarse contigo en ese lugar. Ese lugar pesado, ese lugar donde ni siquiera tienes palabras para expresar tal vez lo que estás sintiendo.
ahí se encontró con ella. Y todo lo que tuvo que hacer para que ella lo reconociera fue llamarla por su nombre. ¿Alguna vez te ha pasado que algo sucede y en un segundo sientes como que toda una película pasa enfrente de ti? ¿Te ha pasado? A algunos les pasa como cuando están a punto de chocar y de repente, a mí alguna vez me pasó cuando entre adolescente me estaba ahogando con algo y no podía respirar, y me pasó toda la película de mi vida en unos cuantos segundos. Dije, me vine a morir a Monterrey. Yo me pregunto, otra vez, no está en el texto, pero me pregunto cuando él dijo María, cuando Jesús solamente dijo su nombre, porque de nuevo el peso había sido tan fuerte que María no pudo reconocer a Jesús en la primera interacción que tuvo unas palabras antes de cuando le dijo María. El dolor la había cegado a ella, la tristeza era tan abrumadora que no estaba viendo correctamente. Pero todo lo que tuvo que hacer Jesús es nada más llamarla por su nombre. Y me pregunto si en ese momento su mente no regresó al primer momento en el que Jesús dijo tal vez su nombre. Si no le pasó a María tal vez como una película, ¿no? La primera vez que Él la llamó, la primera vez que Él la liberó. Tal vez pensó esa escena donde alimentó a más de 5,000, o cuando le abrió los ojos a los ciegos, o cuando levantó de los muertos a su amigo Lázaro. Me pregunto si María no le pasó todo eso por su mente, porque ella había visto cada una de esas cosas, ella había seguido su ministerio. Y cuando le dijo María, dice la escritura que ella grita, ¿sí? Pero no es como que, Señor, eres tú, resucitaste. Wow. Dice la Biblia que ella grita y que le dice maestro. Ella de emoción demostró con una respuesta emocionalmente profunda. Raboni, dice lo que leímos. Maestro, eres tú. Yo pensaba que estabas muerto, pero ahora estás vivo. Y hay esperanza en eso. Y todo lo que tuvo que hacer Jesús es llamarla por su nombre. Y esto es lo que creo para este fin de semana, que para muchos aquí Dios les está llamando por su nombre. Y para algunos Dios te está llamando otra vez porque tal vez tú ya le conoces y estás atravesando tal vez por el peso de cargas, estás atravesando tal vez por el dolor o por la decepción o todo lo que la vida a veces nos lanza. Y estás diciendo, Señor, no puedo. Pero Él quiere llamarte por tu nombre. Y si tienes oídos para oír, te prometo esto: Él te está llamando por tu nombre. Amado, estás en la gira post-resurrección de nuestro Señor. Porque estos lugares que vimos el día de hoy, donde Jesús nos encuentra, Él nos encuentra en nuestras preguntas silenciosas. Él se va a encontrar con nosotros aun cuando sentimos que no somos lo suficiente y que fracasamos, que le hemos fallado. Y Él se encuentra con nosotros aun en esos momentos de la vida donde se siente que el dolor simplemente es insoportable. Él da el primer paso para encontrarse con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Será que hoy podamos dar un paso de fe hacia Él? Sabes, el cristianismo, amado, es la única religión en el mundo que no comienza con un yo, empieza con Él. No empieza con yo mejoré, yo hice más, yo me volví más moral, yo ayudé a otros. No. Empieza con Él murió, Él resucitó, Él vivió la vida sin pecado que yo nunca hubiera podido vivir. Y Él sigue persiguiéndome.
Él me ama con un amor eterno que muchas veces no podemos comprender, pero todo comienza con Él. Jesús dio el primer paso. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Así que todo lo que tenemos que hacer tú y yo es acercarnos con fe y decir: Jesús, creo que me puedes encontrar en mis preguntas y convertirlas en fe. Jesús, creo que puedes encontrarme en mi fracaso y traer perdón a mi vida. Jesús, creo que puedes encontrarme en lo que estoy cargando y puedes transformarlo en esperanza. Sabes, todo lo que tienes que hacer es acercarte con fe a Él, y Él nos recibe con los brazos abiertos. Me encanta, no sé si has visto alguna vez, y con eso termino, hay un pastor que se llama Alistair Begg, no pronuncio bien su nombre, pero Alistair Begg, algo así. Y él cuenta una historia, me ha parecido hace un tiempo su video, y cuenta esta historia de los ladrones al lado de Jesús en la cruz. Ahora en las 7 palabras estuvimos recordando esa escena. Y si recuerdas, habían 2 ladrones, cada uno a un lado de Jesús, ¿no? Y a uno de ellos, quien se arrepintió en ese momento y le creyó que Jesús era el quien decía ser, Jesús le dice algo impresionante. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él le dice eso, y ahora quiero que te imagines a esa persona llegando al cielo, ¿no? Se aparece en el cielo y un ángel le dice: ¿tú qué haces aquí? Pues no sé. Dice: déjame ver por mi supervisor. Va por otro ángel y le pregunta: ¿y usted qué hace aquí? No sé. Y le dice: ¿eres miembro de una iglesia? No. ¿Ya pasaste por Instituto Vida? No. ¿Te bautizaste? No. Entonces, ¿qué haces aquí? Lo único que yo sé es que el hombre que estaba en medio de las 3 cruces me dijo que yo iba a venir aquí. Y sabes, eso es todo lo que necesitamos. Lo único que sé es que el hombre de la cruz de en medio me dijo que podía venir. Yo quiero decirte algo. Eso es algo que tú también necesitas saber. El hombre de la cruz de en medio hizo un camino para ti. No solo para que tengas perdón de pecados, sino para que ahora puedas tener una relación de intimidad y plenitud con Dios y una eternidad en el cielo. Amén. ¿Será que nos podamos poner de pie y terminamos orando juntos? Tal vez alguien el día de hoy, Dios ha hablado algo a tu vida. Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje como estos versículos en la Biblia. Tal vez ya lo habías escuchado antes. No sé cuál sea tu situación, pero estoy seguro de algo: Dios quiere encontrarse o reencontrarse con nosotros. Así que ¿por qué no oramos juntos y en fe le pedimos eso al Señor? Él está vivo. Hoy recordamos que Él está vivo a la diestra del Padre, y que de la misma manera, después de su resurrección, se encontró con estas personas y algunos otros. El día de hoy Él quiere encontrarse con nosotros. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor.